Buenas noches. ¿Estáis allí bien? ¿Os queréis acercar un poco? Preferís estar allí. Qué bueno. Como la última de la clase. Bueno. A lo mejor, sí. Bueno, hoy me gustaría hablar un poquito, introducir unas líneas de reflexión en torno al concepto de felicidad y a su relación con el tiempo. Todas las personas, ¿verdad?, buscamos la sensación de felicidad, ¿no? Es la sensación lo que buscamos, ¿no? Porque la felicidad realmente pues es algo tan abstracto y tan difícil de comprender, ¿no? Lo que es la felicidad sustantivamente hablando, ¿no? Pero lo que sí conocemos todos es la sensación de felicidad, ¿verdad? Y la verdad es que está bastante bien esa sensación. La sensación mola bastante, ¿no? Nos gusta. Cuando uno se siente feliz, parece que no hay ningún problema en la vida, ¿verdad? Que no existe el trabajo, que no existen los clientes, que no existen las deudas, que no existe el gobierno, que no existe nada, ¿no? Es interesante la sensación de felicidad. La sensación de felicidad nos puede dar mucha información sobre el estado de conciencia, aunque en sí no sea un estado de conciencia. Nosotros buscamos la felicidad, pero no sabemos cómo, ¿verdad? Total, que creemos que la felicidad pues es cuestión de tiempo, ¿no? Y uno dice, bueno, mira, pues yo trabajo 5 días a la semana en un trabajo que para mí es algo que no me dice nada, pero luego llega el fin de semana y seré feliz. Ese fin de semana me va a compensar la infelicidad de los 5 días anteriores. Y utilizaré cualquier medio, aunque sea drástico, para conseguir esa sensación de felicidad. Tal vez con drogas, tal vez con sexo, como sea. El caso es ser feliz. Si os dais cuenta, nosotros hacemos depender nuestra felicidad del tiempo. Incluso cuando tenemos un sentido de la felicidad más profundo de lo que estamos hablando, ¿no? Porque ahora mismo he hablado de la felicidad como sensación, es decir, en un sentido muy sensual, muy superficial, ¿no? No entrando ya en conceptos espirituales o en conceptos morales, sino algo meramente sensorial, ¿no? Pero si tuviéramos incluso un sentido más profundo de lo que es ser feliz y dijéramos, pues yo, por ejemplo, soy una persona muy iracunda, siempre me estoy enfadando, incluso veo la tele y como me cae mal el presentador me enfado, ¿no? Hay gente que se tira todo el rato viendo la tele y criticando todo lo que ve, eso me pasa a mí. Y entonces, pues claro, al final estás pasando un mal rato, ¿no? Para estar viendo la tele.
que se supone que es para distraerte un poquito, y te estás enfadando porque te cae mal el presentador, porque yo qué sé, el programa es una frivolidad, pero no lo estáis viendo, ¿no? Etcétera, etcétera. El caso es que al final vamos a suponer eso, ¿no? Que una persona es muy iracunda y se enfada con todo, incluso hasta con la televisión, ¿no? Y entonces, claro, llega un momento en que ya uno se harta de estar enfadado, ¿no? Dice, yo es que no quiero estar enfadado, es que a mí la ira hace que yo sea infeliz. Entonces, ya sé lo que voy a hacer. Voy a quitarme la ira. Pero claro, eso trabajando en serio, meditando mucho, todos los días, a lo mejor en un par de años me la quito. ¿Veis? Todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Nosotros, por lo tanto, hacemos depender la felicidad del tiempo. Pero ¿puede el tiempo, que es algo muy temporal, puede el tiempo, que es algo muy temporal, conseguir llevarnos a algo que es atemporal? Porque la felicidad es algo atemporal. Y esto es fácil experimentarlo. Por ejemplo, cuando habéis sentido muy felices en una fiesta, por ejemplo, ¿no? O con amigos, ¿no? La estáis pasando bien, a que no tenéis sensación de tiempo. De repente, ostras, que ya son las 12. Pero ¿cómo ha pasado? Ya son las 12 y han pasado 4 horas, ¿verdad? Cuando estáis haciendo algo, más que haciendo, cuando estáis viviendo algo que os hace felices, no existe sensación del tiempo. Cuando estáis, por ejemplo, besando y acariciando a la persona amada, ¿tenéis sensación del tiempo ahí? ¿A que no? Porque la felicidad es atemporal. Es como el amor, es algo atemporal. Entonces, ¿puede el tiempo llevarnos a algo que no es del tiempo? Sin embargo, nosotros continuamente emplazamos nuestra felicidad a la idea del tiempo. Si os dais cuenta, todos los maestros espirituales y todas las filosofías más o menos profundas hacen hincapié en la idea de que vive el momento, carpe diem, ¿no? Aprovecha el momento, el eterno presente, ¿no? El aquí y ahora, ¿verdad? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Que el tiempo no existe? Sé feliz y sélo ahora. Vale, pero ¿y cómo? Si yo sigo teniendo un montón de asuntos que resolver, un montón de aspectos psicológicos que me causan tristeza, angustia y ansiedad. Por lo tanto, es necesario comprender qué es el tiempo. Comprenderlo no de manera parcial, sino comprenderlo en su totalidad. A la pregunta ¿qué es el tiempo? Podríamos dar como 2 primeras respuestas. La primera, el tiempo es algo cronológico, ¿no? Es decir, existe un tiempo cronológico. La segunda,
existe un tiempo psicológico. Existe un tiempo cronológico que es, por ejemplo, ayer a las 10 de la noche, y existe un tiempo psicológico que es mi recuerdo de ayer a las 10 de la noche. ¿Entendemos? Son dos cosas diferentes. El tiempo cronológico es una realidad, forma parte de la realidad. El tiempo es la cuarta dimensión. Y es una dimensión que está íntimamente relacionada con la tercera. Por eso, cuando nosotros quedamos, necesitamos quedar no solamente en un punto espacial, sino también en un punto temporal. ¿Verdad? El tiempo cronológico es el que hace que estemos aquí a las 8:30 para la meditación. Por lo tanto, el tiempo es una realidad, cronológicamente hablando. Negar eso sería absurdo. Negar que existe el tiempo no tiene sentido. Además, el tiempo se impone por sí mismo. ¿Verdad? Vamos perdiendo facultades con el tiempo, ¿no? Vamos perdiendo fuerza, belleza, agilidad, etcétera. Nos vamos haciendo viejos hasta que morimos. Entonces el tiempo se impone porque el tiempo existe. Ese es el tiempo cronológico. Pero existe otro tiempo, que es el tiempo psicológico. Eso es lo que hay que comprender. Porque ese tiempo psicológico nos impide ser felices. A la pregunta, ¿qué es lo que nos hace felices, ¿no? ¿Qué podríamos responder? Yo creo que más que el tiempo, estaba escuchando, Sí. más que el tiempo, pienso que es la circunstancia que estoy viviendo. Ajá. Y sobre todo cómo vivo yo, cómo interpreto yo esa circunstancia. Si por ejemplo los fines de semana la circunstancia es que estoy en mi casa con gente que yo quiero, eso a mí me hace feliz. Pero los días entre semana, si estoy en un trabajo con un jefe que no haciendo una cosa, una actividad que no me gusta, eso es lo que a mí me hace no ser feliz. Como yo vivo interpreto esa circunstancia. Exactamente. Con lo cual, esos estados de felicidad están condicionados por las circunstancias temporales, ¿no? Pero eso no, entonces no es una felicidad verdadera, ¿no? Está condicionada. Para vivir en un estado de felicidad tendremos que comprender qué es aquello que haría que nuestra vida fuera feliz, sin depender de coyunturas temporales. ¿Y si os ocurre algo? No. Se me ocurre como ideal, pero se me ocurre la ausencia de deseo, de necesidad. A lo mejor sí sería felicidad, porque al no anhelar nada puedes estar sereno, tranquilo, feliz. Sí, bueno, pero una cosa es estar sereno, estar tranquilo, y otra cosa es estar feliz. Son dos cosas diferentes. No son sinónimos. Son sinónimos. Una persona ausente de deseos vive en un estado de serenidad, ¿verdad? Incluso podríamos decir que de paz, ¿no? Pero la felicidad es todavía algo superior. La felicidad es algo más, es algo más intenso. A mí me suena algo súper cursi, que es la felicidad de amor. La felicidad de amor. Bueno, pero, mira, pues... Pero me... Pues más cercano que... Pero lleva razón, porque el amor no es lo mismo
No es lo mismo, la felicidad no es lo mismo que el amor. Sin embargo, es cierto que el amor, entendido verdaderamente y profundamente, no como deseo, el amor es fuente de una intensa felicidad. Pero no es lo mismo. Yo voy a apuntar una posibilidad, ¿vale? La posibilidad de que lo que dota de felicidad nuestra vida es el significado de la misma. Es decir, una vida con significado es una vida feliz. El significado de la vida es el tesoro de la felicidad. Nosotros podemos pasar nuestra vida sin conocer su significado. Como no conocemos el significado de nuestra vida, no sabemos cómo emplearla. Es como una palabra que no conocemos su significado. Imaginaos una palabra, a ver si se me ocurre alguna, con un significado extraño. Una palabra filosófica. Yo qué sé, da igual. Una palabra que no sepamos su significado. ¿Cómo? Una palabra en ruso. No, pero incluso en castellano. Bueno, Una palabra en castellano que no sepamos qué significa, ¿no? Entonces, pues, oye, esta palabra, pues como no sabemos qué significa, no sabemos cómo emplearla, no sabemos cómo incardinarla en un discurso. Por lo tanto, a lo mejor la palabra tiene un gran significado. A lo mejor sería la palabra justa que estamos buscando para nuestro discurso, para expresar lo que queremos expresar. Pero como no conocemos su significado, pues no la usamos. Bien, eso le pasa a nuestra vida. No conocemos el significado de nuestra vida. Como no conocemos el significado de nuestra vida, no sabemos cómo emplearla. Entonces nuestra vida se transforma en algo meramente funcional, meramente mecánico. Y terminamos haciendo cosas que a lo mejor no nos pegan en absoluto, no tienen nada que ver con nosotros, pero terminamos haciendo esas cosas, llevados por las circunstancias, llevados por los miedos. Y forjando con ese tipo de vida una personalidad bastante artificiosa y alejada de nuestra naturaleza, lo cual crea muchos conflictos. Pero si conocemos el significado de nuestra vida, entonces es muy fácil ser feliz, porque nuestra vida vive en un estado de felicidad. Cuando uno conoce el significado de su vida, sabe orientar sus acciones hacia acciones que le dan mayor significado, ¿entendemos? Porque nosotros usamos las palabras cuyo significado conocemos, usamos esas palabras en discursos donde esas palabras adquieren mayor significación en el contexto del discurso, ¿entendemos? Con lo cual, toda acción que dote de más significado en nuestra vida nos hace más felices. Estamos hablando de algo que no es instrumental, que no estamos hablando de un tiempo egoico, un tiempo que, o sea, el tiempo egoico o el tiempo psicológico lo que hace es que instrumentaliza el tiempo para conseguir algo. La mente así va formando el pensamiento. No existiría tiempo psicológico
si no existiera el pensamiento. El pensamiento es un cúmulo de experiencias del pasado, porque la mente tiene un mecanismo natural de acumulación. A la mente le gusta acumular, ¿eh? Cuanto más identificada está una persona con la mente, más acumulativa es, ¿eh? Entonces, la mente va acumulando experiencias en forma de recuerdos, en forma de memoria. Y esa es la base del pensamiento. El proceso del pensamiento es el sendero de la mente. El pensamiento va creando un progreso psicológico en el tiempo. Y de esa manera nos hace creer que con el tiempo seremos felices, que con el tiempo conseguiremos aquello que queremos. Sin embargo, eso es huir de nuestra felicidad. Eso es una falacia, una trampa de la mente para impedir que captemos y vivamos la significación de nuestra vida, el presente, el ahora, el momento que no es ni pasado ni futuro. Es un poco abstracto, pero no sé si me explico. Un poco a lo que hablaste el otro día, ¿no? de cómo sabemos que somos mortales, pero vivimos como inmortales, ¿no? Exactamente. Si os dais cuenta, siempre estamos aplazando aquellas cosas que verdaderamente podrían llevarnos a la felicidad. Siempre la estamos aplazando. Por un montón de miedos, por un montón de cosas, y por un sentido equivocado de lo que es el tiempo y de lo que es la vida, ¿no? Repito, el tiempo no puede abarcar lo atemporal, lo que no es tiempo. La felicidad, la realización individual, la realización personal, no depende del tiempo, eso es mentira. No depende del tiempo. Si no somos capaces de ser felices ahora, no lo vamos a ser el día 22 cuando nos toque la lotería. ¿Verdad? Eso es otra cosa que nos dice mucho la mente. Ya para, pues como me toque la lotería, uff. Voy a ser tan feliz. Todos mis problemas van a desaparecer, ¿verdad? Y así estamos siempre. ¿Sí? Eso implicaría que las personas no pueden tener un desarrollo personal, ¿no? Un crecimiento. ¿O qué? Porque el crecimiento se da en el tiempo y el desarrollo también se da en el tiempo. El desarrollo, como proceso, se da en el tiempo cronológico, no en el tiempo psicológico. Es decir, cuando hablo del tiempo psicológico, estoy hablando de cómo proyectamos nuestro ego en el tiempo, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestro ideal de felicidad. Pero eso es una trampa de la mente. Hay que entender eso. Es obvio que una persona que ha llenado su vida de significado, más que llenarlo, que lo ha conocido y que ha dirigido todas sus acciones a dotarle de mayor sentido a su significado, entonces esa persona a través del tiempo cronológico irá llegando a niveles más intensos de felicidad o más profundos de felicidad. Por lo tanto, ahí hay un proceso de crecimiento que cronológicamente se puede contrastar.
Pero la persona que vive en el tiempo con la idea de que el tiempo le va a hacer mejor, le va a hacer más feliz, le va a hacer crecer, en el fondo lo que está haciendo es mirando para otro lado. Está huyendo de su realidad. Repetimos la pregunta. ¿Puede el tiempo abarcar lo que no es el tiempo? ¿Estamos de acuerdo en que la felicidad no pertenece al tiempo? Porque a lo mejor no estamos de acuerdo en ese punto. Si no estamos de acuerdo en ese punto y consideramos que la felicidad sí es una cosa del tiempo y si es algo temporal, entonces pues ya está, obviamente la felicidad depende del tiempo. Mi planteamiento o mi enfoque en esta charla es que la felicidad no depende del tiempo y que toda felicidad que dependa del tiempo es una felicidad egoica, es decir, transitoria, que está producida por la satisfacción y la complacencia de afectos, apegos, deseos, etc. Por ejemplo, el día 24, el día de Navidad, a mí me encanta que mis hijos vengan a casa, mis 4 churumbeles que vienen a comer a casa. Entonces, si ellos vienen, soy muy feliz ese día. Pero si ahora resulta que me llama Juanito y me dice: papá, que no voy a ir el día 24 porque ese día me voy con mi novia por ahí, ¿no? ¿Cómo no te vas a venir el día 24? Que estamos toda la familia juntos. Que no, que paso, que tal, que guay. Que... un disgusto. ¿Entendemos? Entonces esa felicidad era egoica. Porque la verdadera felicidad no depende de circunstancias externas. La verdadera felicidad es interior. ¿Entendemos? Entonces, si la felicidad, en ese sentido profundo, no depende de aspectos temporales, por lo tanto, no depende de procesos temporales. Es decir, no está sujeta al tiempo. ¿Entendemos? Ahora bien, vamos a suponer que un niño que nace con algún tipo de aspecto pues mental, que por aspectos de lo que sea, o genético, o educativo, del tipo que sea, o un trauma infantil, pues necesita un tiempo para que el terapeuta pueda corregirle ese asunto. Eso es normal, ¿no? O sea, ese tiempo cronológico del que se va el terapeuta. Pero y ese niño puede recuperarse y necesita un tiempo para eso, está claro. Pero el tiempo psicológico al que yo me refería es esa sensación y esa actitud de la mente que mantiene el pensamiento en nosotros, el proceso del pensar, con sus dualidades, con sus contradicciones, con sus evasivas, que nos alejan de nuestra auténtica realidad. Es decir, sería absurdo negar que todos necesitamos tiempo, pero no debemos ubicarnos en nuestra actitud conscientiva en el tiempo psicológico, porque nuestra felicidad no depende del tiempo. Tú has comentado que Sí. algo sobre el significado que tiene tu vida, el significado de la vida es lo que realmente te puede dar esa felicidad. O sea, el tesoro de la felicidad
Sí. es el significado de tu vida. ¿Es diferente para cada persona? Para cada persona distinta. O sea, cada uno de nosotros somos como una palabra con un significado distinto. Cada uno de nosotros, la vida de cada uno de nosotros es tan peculiar, tan única, tan íntima, tan concreta, es algo tan preciso, es algo tan profundo que solo uno puede comprenderla verdaderamente. Solo uno puede llegar hasta ella. Y es obvio que mi vida no es como tu vida. Es decir, mi vida tiene un significado que es distinto al significado de tu vida. Distinto, es otro significado. No es que sea mejor ni peor, ni es más importante ni menos importante, es otro significado. A mí me gustaría mucho profundizar en eso, ¿no? De ver qué ¿Qué es el significado? ¿Cómo llega a conocer? Claro. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo saber? Pues habría que empezar a relacionarse con la vida de uno atemporalmente. Es decir, Puede ser que en distintas épocas tenga distintos significados. No. El mismo siempre. el mismo significado. La actitud ante la vida, ¿no, Raúl? La actitud que tengas, ¿no? La actitud ante la vida, cuanto menos dependa del tiempo, más te abre acceso a eso que somos, ¿no? Ese significado de nuestra vida. Es que, por desgracia, no nos han enseñado a relacionarnos con nuestra intimidad. Es que, por ejemplo, yo veo un personaje, ¿no? No sé, ahora sí, Gandhi, por Muy ejemplo. claro, ¿no? ¿Cuál era el sentido de su vida? Bueno, lo tuvo claro a partir de un momento, antes no. Eso es lo que yo quería decir. En cuanto que eso tiene toda la fuerza, Claro. o sea, todo lo tiene, todo... Claro, cuando uno comprende cuál es el significado de su vida, cuando uno lo descubre y lo comprende, ya o sea, todas las acciones de tu vida van orientadas a dotarle de mayor sentido. Todo tiene sentido. Claro, porque las palabras tienen un significado y un sentido, dependiendo de cómo se use en el discurso, ¿no? Entonces, una vez tú ya sabes cuál es el significado de una palabra, sabes dotarla de sentido en según qué discurso. Entonces, cuando tú conoces el significado de tu vida, todas las acciones que tú hagas que le doten de mayor sentido a ese significado, también le dotan de mayor felicidad. Pero eso no depende del tiempo. No pensemos que el tiempo nos va a sanar. No pensemos que el tiempo nos va a hacer felices. La felicidad no es una cuestión del tiempo, eso hay que entenderlo. La felicidad no es cuestión del pensamiento. Ni siquiera es cuestión de lo que el ego cree que nos hace felices. Como ese padre que para ser feliz necesita que sus hijos vayan todos a comer en Nochebuena a su casa. O esa persona que cree que para ser feliz necesita tener un sueldo. Me conformo con ser mileurista. Yo con ser mileurista ya sería feliz. ¿No? Esas son trampas. Eso es el tiempo psicológico. Una persona puede decir: me voy a sacrificar duramente, voy a sacrificar todo mi bienestar y salir con mis amigos y todo, me voy a convertir en un enfermo obsesivo
durante 2 años, 3 o 4, los que hagan falta, hasta sacarme mis oposiciones. Pero luego me voy a pegar una vida padre. Que no depende de... Que la felicidad no depende del tiempo psicológico. Aunque la mente nos hace creer que sí. Nos hace creer que con el tiempo conseguiremos la felicidad. Pero jamás podrá lo temporal abarcar o llegar a lo intemporal. Entonces, en esto es necesario comprender cuál es la verdadera felicidad. ¿Puedo vivir en continuos chantajes egoicos o psicológicos para yo ser feliz? Para yo ser feliz necesito que mi pareja me diga que me quiere. Para yo ser feliz necesito que todos los meses tenga en mi nómina y un dinerito fijo y estable. Para ser feliz yo necesito ser el chico guay, el chico de moda, ¿eh? Todo lo que sea, proyectar el ego en el tiempo o en condiciones temporales para sentirnos felices, es evadirnos de nuestra verdadera felicidad, evadirnos de nuestra realización interior. ¿Iba a decir algo, Carmen? Yo sé que lo que hoy hemos hablado puede parecer un poquitín abstracto, porque la mente no quiere entenderlo. La mente se resiste a eso. Pero ¿qué dices? ¿Cómo que pues eso, ¿no? Bueno, lo que decías tú, María, ¿no? Necesitamos tiempo para realizarnos, necesitamos tiempo para alcanzar lo que ahora no tenemos. Pero eso no es cierto. Es cierto en un sentido cronológico, pero no como actitud vital. No sé si es un buen caso, pero ahí la esperanza, ¿y cómo la colocamos? La esperanza... Esa pregunta está muy bien, ¿eh? Vamos a ver, ¿tú qué crees que es la esperanza? Porque hay una cosa que se le parece mucho a la esperanza, que es la ilusión. Lo de la ilusión viene muy bien a un montón de negocios. Sí. Eso de vive tus sueños, no dejes de soñar, ¿no? Ten ilusión. Pero, claro, uno puede decir, claro, es que la ilusión me da esperanza, ¿no? No. Estoy pensando en una ilusión egoica, estoy pensando en una esperanza, en una especie de... una certeza de que vas por un camino y van llegando cosas en el camino. Bueno, pues entonces tú mismo te has respondido a la pregunta. ¿No? Cuando una persona conoce el significado de su vida o se acerca, se aproxima al significado de su vida, siente de manera inevitable una esperanza en que todo lo que le depara va a ser la felicidad. Esa es la gran convicción de los grandes líderes como Gandhi, todos los antes de Gandhi. Gandhi tenía una profunda esperanza en su principio de la ahimsa, en su principio político, en su voluntad de independencia de la India. Una profunda esperanza. Si no hubiera sido por esa esperanza, él habría dejado de luchar, ¿entiendes? Pero es que esa esperanza está íntimamente ligada a la persona que dota su vida de significación. Te hago una pregunta de otra manera. Sí. ¿Cómo contactan?
con ese significado? ¿Cuándo se te desvela ese significado? Pues eso. Mira, lo que nos impide conocer ese significado, ¿O eso? ¿Qué? lo que nos impide, la principal barrera o resistencia es el ego. Es el ego. Y todas las mentiras que te han contado. Es el tiempo, el cúmulo de experiencia, de traumas, de conceptos que han ido conformando ahí una identidad psicológica, una autoimagen psicológica que tiene mucho de inconsciente que ni sospechamos, un montón de aspectos ahí egoicos en el subconsciente que no tenemos ni idea, ¿no? Que han creado una mente confusa pero llena de deseos, llena de ansiedades, llena de ideas, de futuribles, de proyectos, llena de acumulación, que quiere seguir acumulando, cuya base es el miedo ocasionado por la ignorancia. Y eso ha creado una auténtica farsa, una vida que es una farsa, porque nos impide ser verdaderamente honestos con nosotros mismos. Y ese es el origen de todos los problemas y trastornos psicológicos. Ahora bien, si empezamos a desprendernos del ego, si empezamos a no identificarnos tanto con nuestro ego, a distanciarnos de él, a observarlo, a conocerlo, poco a poco iremos descubriendo que de nosotros no es el ego. Pero eso también es cuestión de tiempo, ¿no? No es cuestión de tiempo. No te creas eso. Esto es una paradoja. Es que la mente es dual. La mente es dual y la mente lo quiere todo ver de una forma polar. Por lo tanto, cuando queremos abordar algo que no es mental, sino que es real, y lo real es la síntesis de todas las contradicciones, la mente no puede entrar ahí. La mente ve paradoja, ¿entendemos? Y esto es una paradoja de la mente. Por una parte hace falta tiempo, pero por otra parte no hace falta tiempo. La mente lo ve como algo paradójico, porque la mente es así. Es así. Si pretendemos comprender esto con la mente, no podemos, porque la mente no lo entiende, ni lo quiere entender, ni puede entenderlo. Por eso es necesario un estado distinto para captar lo que hoy quiero expresar. Un estado de comprensión, de percepción, un estado diferente. Si lo percibimos con la dialéctica de la mente, esto no vale para nada, no vamos a llegar a ningún punto. La mente no puede comprenderlo. Pero de verdad, la felicidad no depende del tiempo. No depende del tiempo en absoluto. Y siempre que la mente nos quiere hacer creer eso, nos está engañando, nos está demorando, más que demorando, nos está esquivando, nos está apartando del problema real, que es quién soy yo. Y ese quién soy yo no depende de hoy, ni de mañana, no. Porque lo que a mí me da ser no es
he conseguido aprobar la posición de notario. Soy un notario. ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo soy un notario. Yo soy doctor. Sí, pero después te jubilas y ya no eres notario. Por eso. Es verdad, porque Ya no eres notario. Por eso. Sí, es eso. Es decir, A mí, sí. es que lo que estás hablando tú, Ajá. yo es que lo simplifico todo mucho, tú ya sabes. Y entonces yo es que eso lo he pensado muchas veces porque yo no sé quién dijo esa frase, pero a mí se me grabó eso de no disfrutar lo que tienes por ansia de lo que esperas, o no disfrutar lo que tienes por ansia de lo que esperan. Así es. Y eso lo he pensado mucho, y digo, es que es verdad, es que está siempre, voy a esperar esto, voy a esperar. Eso Y es. no disfruta, es que se tienen cosas en ese momento. Eso es. Bueno, pues eso es lo que estamos hablando. Es Ya decir, si yo ahora estaba diciéndolo, digo, yo me he acordado de... eso es. Ese sendero que el tiempo psicológico dibuja en la mente, ese progreso psicológico en el tiempo, que está basado en la proyección del ego, en las aspiraciones y deseos, en la proyección del falso ideal que tiene uno de lo que es felicidad. Todo eso nos aleja de nuestra felicidad. Si no sabemos ser felices ahora, no creamos que con el tiempo sí podremos ser felices. Pero sigue siendo un tiempo, con lo cual si la felicidad temporal, la relación sigue siendo complicada, ¿eh? Pero tú puedes ser feliz escuchando a Raúl. ¿O no? No, pero si me amaras, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Cuando amamos a alguien, todo lo que diga, aunque sean tonterías, nos gusta. A mí me gusta todo como los tontos, sí. Claro. Aquí venga a hablar. Es como la madre que está con su niño que se le cae la baba y el niño se pone a cantar desentonando una canción horrible. ¡Ay, mi niño qué bien canta! Oye, apunta manera de tenor. No, pero es cierto, porque, y eso está muy relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? De lo del amor, ¿no? Que tú apuntabas, de que el amor es una fuente de felicidad, y por lo tanto está, o sea, nos hace llegar a eso que es atemporal. Yo es que tengo la sensación de que intento sintetizarlo un poco esto y me da la sensación de que es como que si no estás dispuesto a ser feliz ahora, no lo vas a hacer después. Eso creo que es un poco el sentido de ese tiempo, ¿no? Es como que el tiempo no te va a hacer feliz. O sea, es verdad que a lo mejor si tú trabajas contigo y interiorizas y te conoces, pues a lo mejor en el tiempo cronológico, pues uno sí puede, digamos, ya ser más feliz, pero que el tiempo por sí mismo no, es un poco... Sí, exactamente. Es una actitud de disponibilidad. opción, ¿no? ¿Cómo? Una opción, ¿no? Es como una opción, ¿no? Yo opto por la felicidad, ¿no? Exactamente, es una actitud. Ahora bien, esto que estamos aquí comentando es porque si realmente nos interesa la meditación, tenemos que ubicarnos en la actitud de la persona que medita, para que nuestras prácticas estén asentadas en principios bien comprendidos. Es decir, si una persona se dedica a la meditación para desarrollar sus chakras, para desarrollar los poderes y para alcanzar la iluminación, lo está haciendo fatal, porque está proyectando en el tiempo su voluntad de meditar. Es decir, es una práctica egoica. Por lo tanto, la actitud de meditar no debe depender
de ningún deseo, de ninguna aspiración concreta. Hay que entenderlo esto. Ya veréis cómo de esa manera la práctica de la meditación es mucho más natural. Está bien asentada. O sea, no buscamos, en realidad, no buscamos nada con la meditación. No No lo hace deberíamos de buscar. ¿Cómo? No Que papá hace santo. no deberíamos de buscar nada, pero es muy difícil. Es que vamos. Porque así es la mente. La mente, todas nuestras acciones, todas nuestras ideas de vida, todo lo ha proyectado en el tiempo. Ha hecho que nuestro tiempo sea un tiempo de ansiedad, un tiempo ansioso. Venga. Pasa el tiempo y estamos cansados de existir por culpa de ese tiempo psicológico. Si os dais cuenta, la conciencia infantil, la conciencia del tiempo en los niños es totalmente diferente, es fantástica, ¿no? Y el niño no tiene esa proyección del tiempo, ¿no? Instrumentalizada, ¿no? El niño vive en esa apertura al devenir. Y se divierte con lo que va apareciendo, con lo que va, ¿no? ¿Entendemos? Pero nosotros, ¿no? Pues hemos hecho nuestra mente ha hecho del tiempo algo que es agotador, agobiante. El tiempo es un agobio, la verdad. Lo que se ha dicho sobre que es una voluntad también, ¿no? El ser feliz, ¿no? Es cuestión también muchas veces de poner una voluntad, ¿no? Por supuesto. Se me viene de veces que estás viviendo una circunstancia que te está creando un malestar, estás a disgusto por lo que sea, y el darte cuenta y dices, bueno, pero ¿qué es lo que realmente me está causando ese disgusto, no? Primero el darte cuenta, ¿no? Y luego decir, pues querer salir de ese disgusto, ¿no? Y que se puede, ¿no? Y cambias totalmente el chip. Y entonces te cambia toda la circunstancia, cambias el día. Totalmente. Aunque parezca increíble, podríamos vivir plena y profundamente felices todos los segundos de nuestra vida, en cualquier coyuntura. Pero no te das cuenta muchas veces. Claro, porque el ego nos tiene totalmente engañados, engatusados. Y si nos tomamos las cosas que nos pasan, digamos, malas, entre comillas, en la vida, como un aprendizaje, eso no... Esto es que tengo que aprender algo, ¿no? Eso no... Ya estamos viendo que... Bueno, eso suele ser un consuelo, un pensamiento que nos consuela. Está bien porque nos consuela, ¿no? Entre eso y no consolarnos, pues mejor pensamos eso, ¿no? Pero no es, o sea, ese tipo de pensamientos no llegan al fondo de nuestro dolor. Por eso lo que antes te comentaba, ¿no? Lo interesante y lo necesario que es que comprendamos nuestro dolor y los procesos de sufrimiento en nosotros. Y me gustaría eso, en la próxima jornada de fin de semana me gustaría abordar ese tema, comprender el dolor.